Papá lo decía con cada boletín de notas, solo eres del montón. Deja de esforzarte tanto. Él exhibía los trofeos de mi hermano, pero tiraba los míos a la basura. El martes pasado, una periodista de Fortune llamó a su puerta para una entrevista sobre los 30 innovadores menores de 30. Cuando dijeron mi nombre, papá dijo, deben de tener la dirección equivocada. Mi nombre es Bayelit Maragold y tengo 28 años. Hace exactamente 12 años, mi padre entró en el salón de nuestra casa suburbana de Chicago sosteniendo un trapo húmedo y una botella de abrillantador de limón. Se detuvo junto a la chimenea de ladrillo y se quedó mirando la repisa. Sin una sola palabra de advertencia, recogió mi trofeo de debate estatal del instituto. Vi cómo su mano se abría. La pesada figura de latón se deslizó de su agarre y golpeó el fondo del cubo de basura de plástico de la cocina con un ruido sordo y hueco. Necesitaba el espacio en la estantería para exhibir una placa de tenis regional ganada por mi hermano mayor, Carter. Cuando me levanté del sofá y le pregunté qué estaba haciendo, mi padre, Thomas, ni siquiera parpadeó. Me miró con un desdén frío y calculado. Limpió una mota de polvo de la brillante placa de madera de Carter y suspiró. Me dijo que dejara de esforzarme tanto. Dijo que yo solo era del montón y que siempre sería del montón. Me sugirió que guardara mi energía para encontrar un marido decente en lugar de perseguir quimeras. Esa frase se convirtió en la sofocante banda sonora de mi juventud. Cada boletín de notas impecable, cada solicitud para la universidad, cada ambición silenciosa era recibida con esa misma sonrisa degradante. Yo era la decepción designada. Carter era el niño de oro, destinado a la grandeza histórica. Pasé más de una década tragando ese tipo específico de veneno, fingiendo que no me quemaba la garganta. Pero el martes pasado, toda la estancada jerarquía de mi familia se hizo pedazos. Una periodista financiera senior de la revista Fortune llamó a la puerta principal de la casa de mis padres. Llevaba un traje sastre impecable y portaba una grabadora de audio plateada. Se presentó y solicitó una entrevista exclusiva para su próximo reportaje de portada sobre los 30 innovadores menores de 30. Cuando miró sus notas y pidió hablar con Bayelit Maragold, mi padre se rió en su cara. Se cruzó de brazos sobre su polo de golf de fin de semana y le dijo que debía de tener la dirección equivocada. Ahora, déjame llevarte directamente a esa confrontación del martes por la mañana en el porche delantero y al momento exacto en que mi padre se dio cuenta de que estaba pisando un terreno que yo ya poseía. Las mañanas de los martes en los suburbios de Chicago siempre poseían una tranquilidad específica y prístina. El tic-tac rítmico de los aspersores automáticos barriendo los cuidados céspedes esmeralda señalaba otro día de predecible opulencia. Thomas Maragold estaba de pie en el gran vestíbulo de la casa colonial de 4 dormitorios que consideraba su reino personal. Llevaba un polo de golf de color pastel impecable y pantalones caqui perfectamente planchados, preparándose para una partida de golf temprana en su exclusivo club de campo. Tarareaba una melodía en voz baja, puliendo la cara de su nuevo palo de titanio con un paño de microfibra. Cuando el pesado llamador de latón sonó contra la sólida puerta principal de roble, esperaba a un repartidor dejando un paquete de pelotas de golf premium. Abrió la puerta de golpe, con una sonrisa tensa y ensayada, listo para ofrecer una propina condescendiente. En lugar de un repartidor, encontró a una mujer de pie en su felpudo, que exudaba una autoridad tranquila e innegable. Llevaba una elegante chaqueta de color carbón, pantalones de sastre y unas gafas con montura de alambre que enmarcaban unos ojos penetrantes e inteligentes. En una mano, sostenía una grabadora de audio plateada. En la otra, equilibraba un grueso portafolio encuadernado en cuero. No se inmutó bajo la mirada evaluadora de mi padre. Se presentó como Sara, una periodista de investigación financiera senior para la revista Fortune. Thomas infló el pecho, irguiéndose un poco más. Inmediatamente asumió que el universo finalmente estaba reconociendo sus superiores habilidades como padre. Sonrió más ampliamente, revelando unos dientes perfectamente blanqueados, y le dijo a Sara que debía de estar buscando a su hijo, Carter. Se apoyó en el marco de la puerta, adoptando la postura de un patriarca orgulloso. Comenzó a enumerar las credenciales de Carter sin que se lo pidieran. Presumió de que su hijo era un brillante socio junior en un prestigioso bufete de abogados del centro, encargado de complejos litigios corporativos de alto riesgo.
Se ofreció a llamar a Carter en ese mismo momento para concertar una entrevista, asumiendo que la revista quería un amplio perfil sobre estrellas legales en ascenso. Incluso mencionó la placa de tenis regional que estaba en la repisa como prueba de la dedicación de Carter a la excelencia durante toda su vida. Sara le dejó terminar su jactancioso monólogo. No le interrumpió. Simplemente escuchó, observando la pura arrogancia que irradiaba el hombre. Cuando finalmente se detuvo para tomar aliento, ella miró su dossier impreso, golpeó su bolígrafo contra la encuadernación de cuero y volvió a mirar a mi padre. Mantuvo su voz serena y profesional, sin el menor rastro de diversión. Le informó de que no tenía ningún interés en entrevistar a un abogado junior. Afirmó que había sido enviada para perfilar a la fundadora visionaria de una revolucionaria plataforma financiera para su reportaje de portada anual 30 innovadores menores de 30. Miró a Thomas directamente a los ojos y pidió hablar con Bailey Maragol. La reacción fue instantánea. Thomas soltó una carcajada sonora, como un ladrido. El sonido retumbó por la tranquila calle suburbana, molestando a una bandada de pájaros en el roble cercano. Sacudió la cabeza, asumiendo que la periodista era víctima de una elaborada broma o de un flagrante error administrativo. Se secó una lágrima falsa de regocijo del ojo y le dijo a Sara que tenía la dirección equivocada. Afirmó explícitamente que su hija, Bailey, era solo una asistente administrativa del montón que contestaba teléfonos y traía café para los verdaderos ejecutivos corporativos. Afirmó, apenas podría llevar una cuenta corriente básica, y mucho menos dirigir una empresa de tecnología financiera. Usó la palabra mediocre 2 veces en la misma frase. Yo sabía exactamente por qué pensaba eso. Durante años, le permití creer intencionadamente que yo era una empleada de bajo nivel que luchaba por pagar el alquiler. Era un camuflaje estratégico. Cuando tenía 19 años, trabajando agotadores turnos dobles en un restaurante grasiento para financiar mi matrícula en la universidad estatal, le pedí a mi padre un pequeño préstamo. Necesitaba exactamente $150 para presentar mis documentos iniciales de registro corporativo para un proyecto de codificación que estaba desarrollando. Se rió de mí ese día también, de pie en ese mismo vestíbulo. Me dijo que dejara de jugar a fingir, que abandonara mi tonto pasatiempo con el ordenador y que me centrara en encontrar un marido que pudiera mantenerme. Luego se dio la vuelta y le entregó $300 a Carter para un viaje de esquí de la fraternidad sin pestañear. Ahorré mis propinas del restaurante en un frasco de vidrio que guardaba debajo de la cama de mi dormitorio hasta que tuve suficientes billetes arrugados para pagar yo misma la tasa de registro estatal. Como no podía permitirme alquilar un apartado de correos comercial, registré mi nueva empresa utilizando la dirección permanente de la casa de mi infancia. Nunca la cambié. Era un lazo silencioso e invisible con la casa donde me dijeron repetidamente que nunca llegaría a nada. Sara no reaccionó a su burla. No discutió ni intentó persuadirlo. Los periodistas que pasan sus carreras diseccionando los libros de contabilidad de multimillonarios despiadados no malgastan el aliento discutiendo con hombres arrogantes en porches suburbanos. Simplemente abrió la cremallera de su portafolio de cuero y sacó una sola hoja de papel. Era una copia certificada del registro corporativo estatal original. Extendió la mano y le ofreció el documento impecable a mi padre. Thomas tomó el papel con una sonrisa condescendiente todavía pegada en su rostro. Miró hacia abajo, esperando encontrar un error tipográfico. El documento llevaba el sello oficial de lámina de oro del estado de Illinois, brillando bajo el sol de la mañana. Impreso en negrita negra estaba el nombre de la entidad Ora LLC. Debajo se encontraba la dirección comercial designada, que coincidía con los números exactos atornillados al pilar de ladrillo que descansaba a centímetros de su cabeza. Pero la última línea fue lo que le cortó la respiración. El registro listaba a la única socia gerente, la fundadora y la directora ejecutiva, Bailey Maragol. La presunción se desvaneció del rostro de mi padre, reemplazada por una confusión cruda y sofocante. Sus ojos saltaban del sello de oro a la periodista y de vuelta al papel. Su mente luchaba por procesar los datos contradictorios. Abrió la boca para hablar, pero no materializó ningún sonido. Sara, al notar su repentina incapacidad para comprender la realidad, decidió proporcionar el contexto necesario. Pasó a la segunda página de su dossier. Le informó de que Ora estaba actualmente revolucionando todo el sector de las finanzas móviles,
proporcionando carteras de inversión automatizadas para millones de contratistas independientes. Leyó las cifras en voz alta, enunciando cada sílaba. Afirmó que los analistas del mercado de Wall Street habían valorado recientemente la empresa de su hija en casi $850 millones. Preguntó de nuevo si la fundadora multimillonaria estaba disponible para un breve comentario sobre su próxima oferta pública inicial. Mi padre miró a la periodista como si estuviera hablando un idioma extranjero. La palabra multimillonaria quedó suspendida en el aire húmedo de la mañana, pesada y sofocante. La hija que él descartó. La chica que consideraba una decepción del montón poseía un patrimonio neto que empequeñecía todo su linaje generacional. Los cimientos de su realidad comenzaron a agrietarse y astillarse. Había pasado 18 años construyendo una rígida jerarquía familiar donde Carter se sentaba en un trono de oro y se esperaba que yo fregara los suelos. Esa única hoja de papel demostraba que su trono estaba construido sobre arena, y que yo era la dueña de toda la playa. Thomas devolvió el documento a las manos de Sarah de un empujón. Sus dedos temblaban ligeramente, delatando su pánico interno. Balbuceó una excusa débil y defensiva, afirmando que yo ya no vivía allí y que no tenía idea de qué tipo de trama ilícita estaba llevando a cabo a sus espaldas. Retrocedió hacia el vestíbulo, retirándose a la seguridad de su pasillo como un animal herido. Sarah ofreció un educado asentimiento, reconociendo el miedo puro que irradiaba el hombre. Sacó una elegante tarjeta de visita negra de su bolsillo y la colocó delicadamente en la barandilla del porche. Le pidió que me pasara la tarjeta cuando averiguara cómo contactar con su propia hija. Thomas cerró de un portazo la pesada puerta de roble. El llamador de latón traqueteó bruscamente contra la madera. Se quedó en la penumbra de su vestíbulo, agarrando el borde de una mesa de consola antigua, tratando de calmar su respiración acelerada. No sintió orgullo. No sintió ni una pizca de alegría por el monumental éxito de su hija. Sintió una profunda y aterradora amenaza para su propio y frágil ego. Si su hija del montón era una titán financiera, ¿en qué le convertía eso a él? ¿En qué convertía eso a su precioso niño de oro, que secretamente estaba vaciando sus cuentas bancarias? Sacó su teléfono inteligente del bolsillo, sus dedos resbalando contra la pantalla de cristal. Ignoró sus contactos y marcó mi número de memoria. La periodista que llamaba a su puerta era solo la chispa inicial. La verdadera explosión estaba a punto de comenzar a través de una conexión celular, y yo estaba sentada en mi oficina de la esquina viendo el horizonte de Seattle, perfectamente lista para responder a la llamada. Thomas Maragold construyó toda su identidad sobre la ilusión de una prosperidad ilimitada. Hacia el mundo exterior, proyectaba la imagen de un patriarca experimentado que dirigía una rica dinastía suburbana. Pasaba las tardes presidiendo en el bar del club de campo, comprando rondas de whisky caro y desviando cada conversación hacia su hijo. Carter era su obra maestra. Cuando Carter consiguió una carta de aceptación en una elitista facultad de Derecho de la costa este, Thomas no dudó en financiar el exorbitante prestigio. Entró en la sucursal de su banco local y firmó silenciosamente una montaña de documentos de segundas hipotecas. Apalancó el capital de su casa colonial de 4 dormitorios y vació silenciosamente sus carteras de jubilación para asegurarse de que Carter nunca tuviera que comprometer su lujoso estilo de vida. Mientras Carter se unía a fraternidades exclusivas y vestía trajes hechos a medida comprados con dinero prestado, yo navegaba por una realidad completamente diferente. Mi padre me cortó el grifo financiero el día que me gradué del instituto. Me dijo que invertir en mi educación produciría un pobre rendimiento. Me matriculé en una universidad estatal local, utilizando una combinación de becas federales y trabajo manual incesante. Mi aula no estaba bordeada de hiedra. Mi campus era una cuadrícula de hormigón. Pasaba mis días asistiendo a clases abarrotadas y mis noches trabajando en el turno de cierre en un restaurante abierto 24 horas cerca de la autopista. Aprendí el verdadero valor del dinero raspando sirope seco de menús laminados y contando dinero de propinas arrugado a las 2 de la mañana. Me dolían los pies constantemente, y mi uniforme siempre llevaba el ligero olor a café rancio y lejía industrial, pero ese restaurante me proporcionó una educación inestimable en economía práctica. Observé a contratistas independientes, trabajadores por encargo y diseñadores autónomos luchar por gestionar sus ingresos irregulares. Noté una flagrante ausencia de herramientas financieras automatizadas diseñadas específicamente para mujeres jóvenes y autónomas.
El sector bancario tradicional las ignoraba, exigiendo saldos mínimos elevados y ofreciendo comisiones abusivas. Necesitaban una plataforma algorítmica y simplificada para diversificar automáticamente sus ganancias y construir riqueza a largo plazo sin necesidad de un máster en finanzas. Decidí construir esa plataforma exacta. Gasté mis escasas propinas en un ordenador portátil reacondicionado. Cuando terminaba mi turno, me sentaba en el rincón del restaurante, bebiendo un vaso de agua fría y aprendiendo por mi cuenta la compleja sintaxis de codificación financiera hasta que salía el sol. Estudié modelado predictivo, arquitectura de bases de datos y protocolos de encriptación segura. Llamé al prototipo ORA. El código inicial era tosco y la interfaz de usuario era rudimentaria, pero la lógica central era prístina. El día después de mi graduación universitaria, empaqué mis pocas pertenencias en el maletero de un sedán moribundo. No asistí a la ceremonia de graduación. No invité a mis padres a verme cruzar un escenario. Simplemente conduje hacia el oeste hasta que las llanuras del medio oeste se disolvieron en las imponentes montañas de California. Alquilé un apartamento tipo estudio sin ventanas en Silicon Valley que era apenas más grande que un vestidor. Las paredes eran finísimas y las tuberías traqueteaban cada vez que un vecino abría un grifo. Vivía a base de fideos instantáneos y puro e inquebrantable rencor. Dediqué cada hora de vigilia a perfeccionar el algoritmo de ORA, transformándolo de un frágil prototipo en un ecosistema financiero robusto y seguro. Conseguir capital inicial resultó ser un ejercicio agotador de humillación. Pasé meses presentando mi software a empresas de capital de riesgo a lo largo de Sand Hill Road. Entré en estériles salas de juntas de cristal vistiendo una chaqueta de unos grandes almacenes de descuento, enfrentándome a filas de hombres ricos con chalecos de forro polar. Echaron un vistazo a mi credencial de la universidad estatal y a mi falta de una prestigiosa red familiar, y me descartaron. Hicieron preguntas condescendientes sobre mi capacidad para manejar la presión corporativa. Sugirieron que mi público objetivo era demasiado de nicho para generar ingresos significativos. Querían un fundador carismático con un pedigrí de la Ivy League, no una joven tranquila de un centro comercial del Medio Oeste. Me negué a dejar que su visión estrecha dictara mi trayectoria. Seguí perfeccionando la presentación. Dejé de intentar venderles una narrativa y empecé a armar mis datos. El gran avance ocurrió durante una reunión de presentación con un notorio inversor ángel conocido por destrozar startups tecnológicas. Se sentó frente a una mesa de roble llena de cicatrices revisando mis proyecciones financieras. No preguntó por mis antecedentes ni por mi padre. Trazó con su bolígrafo las columnas de ahorros proyectados y algoritmos de adquisición de usuarios. Reconoció la innegable eficiencia de mi código. Cerró su portafolio de cuero y me ofreció una hoja de términos de financiación inicial en el acto. Ese único cheque encendió el cohete. Durante los siguientes 3 años, ORA evolucionó de una startup improvisada a un gigante financiero. Revolucionamos el sector de las finanzas móviles. Mi equipo se expandió de una operación en solitario en un estudio estrecho a una fuerza laboral de 300 ingenieros brillantes. Para mi 25 cumpleaños, estaba al mando de salas de juntas y cerrando acuerdos de adquisición de 9 cifras. Los analistas de Wall Street aclamaron nuestra plataforma como el futuro de la gestión de patrimonio independiente. Trasladé nuestra sede corporativa a una imponente torre de cristal en el centro de Seattle, ocupando los 3 pisos superiores con una vista panorámica del Puget Sound. A lo largo de este asombroso ascenso, permanecí completamente invisible para mi familia. Thomas continuó enviando sus boletines informativos trimestrales de vacaciones a su círculo del club de campo. Las páginas brillantes estaban llenas de vibrantes fotos de Carter asistiendo a galas de networking de élite y de vacaciones en lujosas estaciones de esquí. Los boletines nunca contenían una sola frase sobre mi existencia. Mi padre estaba perfectamente contento de borrarme de la narrativa familiar, creyendo que todavía estaba atrapada en un ciclo de mediocridad suburbana. Eligió vivir en una ilusión cuidadosamente seleccionada donde su hijo era una estrella en ascenso y su hija una nota a pie de página olvidada. Les permití mantener su frágil jerarquía. No les envié mis comunicados de prensa corporativos ni les invité a las fiestas de lanzamiento de mi software. Defender mi éxito ante personas comprometidas con malinterpretarme me parecía una profunda pérdida de energía. Me centré en adquirir a mis competidores y expandir mi cuota de mercado. Sabía que la fachada de élite que Thomas construyó para Carter era financieramente insostenible.
Un estilo de vida financiado por deudas secretas y desesperación parental siempre tiene una fecha de caducidad. Simplemente necesitaba esperar a que los cimientos se pudrieran. El curso de colisión finalmente se materializó en esa fatídica mañana de martes. Sara, la periodista de la revista Fortune, había destrozado sin saberlo la ilusión que mi padre pasó casi 2 décadas manteniendo. El documento certificado del registro corporativo que le entregó demostraba que la hija que descartó era una titán reconocida de la industria. Demostraba que toda su métrica para el éxito era fundamentalmente errónea. Me senté en mi suite ejecutiva de Seattle revisando un archivo de adquisición de bienes raíces comerciales. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista clara de las aguas grises y turbulentas del puerto. Mi escritorio era una losa de mármol pulido, despejado a excepción de un único monitor y mi teléfono inteligente. Sabía que la periodista tenía programado visitar la casa de mi infancia esa mañana para verificar mi dirección de registro corporativo original. Anticipé una reacción, pero subestimé la velocidad de su pánico. El reloj digital de mi monitor marcaba las 10:14 de la mañana. Mi teléfono inteligente vibró contra la superficie de mármol. La pantalla se iluminó, mostrando un código de área familiar de Chicago. Era un número que no había guardado en mis contactos, pero que reconocía de años de memorización. Thomas estaba llamando. No llamaba para ofrecer una disculpa entre lágrimas o expresar un tardío orgullo paternal. El hombre de pie en su vestíbulo suburbano, sosteniendo un trozo de papel que borraba su visión del mundo, llamaba para reclamar su autoridad robada. Cogí el dispositivo, deslicé la pantalla para aceptar la conexión y me preparé para escuchar el sonido de un imperio desmoronándose. La conexión se abrió con un clic. El silencio se mantuvo en la línea celular durante 3 agónicos segundos. Luego la presa se rompió. Thomas no preguntó cómo estaba. No preguntó si la periodista que estaba en su porche decía la verdad. Su voz vibraba con un pánico frenético y agudo que nunca antes le había oído. Exigió saber qué tipo de estafa ilegal estaba operando usando su dirección residencial. Me acusó de cometer fraude electrónico federal y de orquestar un complejo esquema piramidal justo debajo de su techo. Paseaba por los suelos de madera de su vestíbulo. Podía oír el golpe seco de sus tacos de golf golpeando la madera, resonando de un lado a otro. Pintó un escenario ridículo en el que yo había robado la identidad de algún ejecutivo rico y había contratado a una periodista falsa para acariciar mi propio ego. La pura gimnasia mental necesaria para inventar esa narrativa era asombrosa. Se aferraba desesperadamente a cualquier paja ficticia para evitar enfrentarse a la aterradora realidad de que su hija descartada era una titán financiera. Me recosté en mi silla ergonómica de cuero y escuché el desmoronamiento de un patriarca. Los hombres que construyen su autoestima sobre la subyugación de sus hijos poseen sistemas nerviosos increíblemente frágiles. Cuando su chivo expiatorio designado de repente se eleva por encima de ellos, sus cerebros no pueden procesar los datos. Thomas estaba proyectando sus propias y profundas inseguridades financieras directamente sobre mí. Él era el hombre que se ahogaba en secreto en segundas hipotecas y tarjetas de crédito premium al máximo solo para mantener una fachada de club de campo. Para él, la riqueza repentina solo podía ser el resultado del engaño, porque el engaño era la única moneda que realmente entendía. Antes de que pudiera ofrecer una sola palabra de refutación, un clic agudo resonó en la red. Una segunda voz entró en la contienda. Era Carter. Mi padre había entrado en pánico e inmediatamente había puesto en conferencia a su niño de oro, buscando refuerzo legal. Carter habló con la cadencia arrogante y pulida de un hombre que había visto demasiados dramas judiciales en televisión. Tampoco se molestó en saludar. Se lanzó directamente a una diatriba llena de autoridad legal fabricada. Carter me informó de que estaba grabando la conversación para su bufete. Soltó jerga legal pesada, esperando intimidar a la hermana pequeña a la que solía acosar en el arenero. Me acusó de interferencia torticera y de robo de identidad corporativa. Afirmó que mi pequeño truco con la revista Fortune era una difamación directa del nombre de la familia Maragall. Insistió en que si el artículo se publicaba, desencadenaría un escándalo devastador que dañaría irreparablemente su reputación impecable en su prestigioso bufete de abogados del centro de Chicago. Exigió que llamara inmediatamente al editor en jefe de la publicación. Me ordenó que emitiera una retractación completa y confesara haber fabricado toda la empresa ahora.
Quería que le dijera a la prensa que estaba sufriendo un colapso psicológico. De hecho, sugirió que alegar locura temporal era la única forma de salvar a nuestra familia de la ruina pública. Prometió que si cumplía, él me representaría personalmente y negociaría un acuerdo silencioso con los inversores defraudados que él asumía que yo estaba escondiendo. Miré la amplia vista panorámica del Puget Sound fuera de mi ventana. El cielo era un manto ininterrumpido de gris pizarra, a juego con el frío desapego que se instalaba en mi pecho. Pensé en el crudo contraste entre nosotros dos. Carter era un socio junior que nunca había llevado un solo caso en un tribunal real. Pasaba sus días redactando acuerdos de no divulgación genéricos y trayendo el almuerzo para los socios senior. Empuñaba su título de abogado como un instrumento contundente, esperando que el puro volumen de su voz enmascarara el profundo vacío de su carrera. Recordé una tarde concreta durante mi segundo año de instituto. Carter había chocado su flamante coche deportivo de alquiler contra un muro de contención de hormigón. El vehículo era un regalo de graduación de Thomas. En lugar de aceptar la responsabilidad, Carter me culpó a mí. Le dijo a nuestro padre que yo había dejado una bicicleta en la entrada, obligándole a dar un volantazo. Thomas me castigó durante un mes y pagó el deducible del seguro sin hacer una sola pregunta de seguimiento. Carter me dedicó una sonrisa de suficiencia y triunfo durante la cena esa noche. Aprendió muy pronto que la verdad era irrelevante mientras él controlara la narrativa. Pero Carter ya no trataba con una adolescente indefensa en una cocina suburbana. Intentaba intimidar a la directora ejecutiva de una empresa valorada en casi $1.000 millones. Lanzaba amenazas legales vacías a una mujer que contaba con un extenso departamento legal corporativo poblado por algunos de los litigantes más despiadados de la costa oeste. Su desesperación sabía a latón barato. Resopla el interrogatorio continuó durante 7 minutos ininterrumpidos. Mi padre volvió a intervenir, haciéndose eco de las exigencias de Carter. Se alimentaban del pánico del otro, construyendo una caótica cámara de eco de derecho y miedo. Se presentaban a sí mismos como las trágicas víctimas de mi ambición imprudente. Realmente creían que su autoridad combinada rompería mi resolución. Esperaban que llorara, que me disculpara, que cediera bajo la presión y suplicara su guía. Estaban esperando que la hija del montón se rindiera. Dejé que el silencio se alargara cuando finalmente se quedaron sin aliento. La ausencia de mi reacción los inquietó. Oí a mi padre carraspear nerviosamente. Carter preguntó si todavía estaba en la línea, su tono perdiendo una fracción de su confianza inmerecida. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la fría superficie de mármol de mi escritorio. No levanté la voz. No justifiqué mis algoritmos, ni expliqué mis métricas de adquisición de usuarios, ni defendí la legitimidad de mi financiación inicial. Explicar mi imperio a hombres comprometidos con mi mediocridad era como explicar la astronomía a un hombre que se niega a mirar el cielo. Hablé con una precisión tranquila y quirúrgica. Le dije a Carter que su comprensión de la responsabilidad corporativa era vergonzosa para un abogado en ejercicio. Le sugerí que revisara los estatutos federales sobre difamación antes de lanzar la palabra en una línea grabada. Me dirigí a mi padre a continuación. Le agradecí por proporcionar la dirección residencial que sirvió como la plataforma de lanzamiento fundamental para mi holding. Le dije que el atractivo de su entrada se veía fantástico en nuestros archivos corporativos. Thomas balbuceó, intentando lanzar otra oleada de insultos, pero le corté. No dejé lugar a debate. Entregué el hecho final e inmutable. Les dije a ambos que el reportaje de portada de la revista Fortune ya estaba cerrado. Afirmé que el perfil de 30 páginas que detallaba mi viaje de una hija despreciada a una pionera de la tecnología financiera estaba impreso, encuadernado y cargado en camiones de distribución. El artículo se publica el viernes. Pronuncié las 6 palabras con la finalidad de un mazo golpeando un bloque de sonido. Presioné el botón rojo de mi pantalla, cortando la conexión antes de que cualquiera de los dos pudiera tomar aliento. Coloqué el teléfono boca abajo sobre mi escritorio. El silencio en mi suite ejecutiva regresó, nítido y sin perturbaciones. Sabía que colgar no extinguiría el fuego. Solo echaría gasolina a sus frágiles egos. Los narcisistas no aceptan la derrota a través de una red celular. Requieren un objetivo tangible. Necesitan una audiencia para validar su realidad fabricada.
Thomas y Carter estaban acorralados en un rincón psicológico, y su única estrategia restante era un desesperado asalto frontal. La gala anual Fortune 30 Under 30 estaba programada para el próximo sábado por la noche. El evento se celebraba en un extenso y opulento salón de baile en el corazón del centro de Chicago, a menos de una hora en coche de la fortaleza suburbana de mis padres. Era el evento de networking más importante de la década, que atraía a prominentes capitalistas de riesgo, prensa internacional y multimillonarios de la tecnología. Era una fortaleza fuertemente custodiada de éxito genuino. Abrí mi calendario digital y revisé mi itinerario del fin de semana. Mi asistente ejecutivo ya había asegurado mi vuelo en primera clase a Illinois y coordinado mi equipo de seguridad privada para la gala. Sabía con una certeza inquebrantable que Thomas y Carter estaban actualmente luchando por formular un contraataque. Probablemente estaban agotando sus limitados favores y aprovechando sus huecas conexiones del club de campo para conseguir acceso al exclusivo evento. Pretendían acorralarme en persona. Imaginaban una emboscada en la que podrían intimidarme hasta el silencio, llevarme a un pasillo oscuro y forzar una retractación antes de que la élite de la industria tecnológica reconociera mi cara. Querían proteger el frágil nombre de Marigold de la vergüenza percibida de mi triunfo. Estaban conspirando para irrumpir en la misma celebración del trabajo de mi vida. No tenían idea de que estaban planeando meticulosamente su propia y espectacular ejecución pública. La trampa estaba esperando en Chicago, y yo estaba perfectamente lista para verles caer directamente en ella. El vuelo desde Seattle aterrizó en el aeropuerto internacional O'Hare en una fresca tarde de viernes. La transición del aire húmedo de la costa del noroeste del Pacífico al viento cortante de mi estado natal tenía un peso poético distintivo. Pasé de largo las terminales abarrotadas, bajando directamente de la pista privada a un coche negro que me esperaba. Las ventanas tintadas me aislaron del pulso caótico de la ciudad mientras mi equipo de seguridad navegaba por el laberinto expansivo de las autopistas del centro. La última vez que recorrí estas autopistas específicas, era una estudiante universitaria de 19 años viajando en un autobús de transporte público, calculando si podía permitirme una taza de café genérico antes de mi turno de noche. Hoy, un convoy sincronizado me escoltaba hacia la Magnificent Mile, donde una suite penthouse en un hotel de 5 estrellas esperaba mi llegada. Mi asistente ejecutivo había transformado la suite en una meticulosa base de operaciones para el fin de semana que se avecinaba. Percheros de prendas de diseñador bordeaban el perímetro del salón, pero mi elección ya estaba finalizada. Elegí un traje blanco impoluto hecho a medida que poseía líneas arquitectónicas y una silueta afilada como una navaja. Era una desviación deliberada del uniforme estándar de vestidos de cóctel apagados y smokines negros predecibles. La tela actuaba como una manifestación física de mi etos corporativo. Era brillante, sin disculpas e imposible de ignorar. Me paré frente al espejo de cuerpo entero, inspeccionando el corte preciso de la solapa. No necesitaba diamantes ni joyas pesadas y superpuestas para señalar mi llegada. La valoración verificada de hora proporcionaba toda la iluminación necesaria. Al otro lado de la ciudad, en los confines silenciosos y sofocantes de los suburbios, se estaba llevando a cabo una preparación completamente diferente. Thomas y Carter estaban inmersos en una frenética lucha por infiltrarse en la gala Fortune 30 Under 30. El evento mantenía una lista de invitados exclusiva, fortificada por capas de seguridad corporativa y una estricta verificación de credenciales. No era una cena benéfica donde cualquiera podía simplemente comprar una mesa para proyectar una ilusión de filantropía. Era una reunión de élite de titanes de la industria verificados, inversores globales y periodistas prominentes. Carter entendía las rígidas barreras de entrada, pero su desesperación poseía un poderoso impulso. Pasó la noche del jueves encerrado en su estrecho cubículo del bufete de abogados, haciendo llamadas. Agotó su rápidamente menguante reserva de favores profesionales. Contactó a un socio senior de su bufete, un hombre que representaba varias de las principales instituciones financieras que aparecían en la revista. Carter tejió una narrativa frenética, afirmando que necesitaba asistir a la gala para establecer contactos con potenciales clientes de alto patrimonio neto para salvar las proyecciones trimestrales del bufete. El socio senior, molesto por la incesante súplica, transfirió a regañadientes 2 pases VIP corporativos a nombre de Carter. Carter imprimió las acreditaciones digitales, sintiendo una oleada de triunfo inmerecido. Realmente creía que había sido más listo que un aparato de seguridad multimillonario.
Llegó la noche del sábado, pintando el horizonte de Chicago en tonos de púrpura amoratado y oro. Thomas alquiló un caro sedán europeo para el viaje a la ciudad. No podía permitirse la tarifa diaria sin estirar el límite de su última tarjeta de crédito, pero aparentar riqueza seguía siendo su máxima prioridad. Llevaba un smoking vintage que olía ligeramente a productos químicos de limpieza en seco y a naftalina. Carter se sentó en el asiento del pasajero, ajustándose el nudo de su corbata de seda, su rodilla rebotando con nerviosa energía cinética. El dúo de padre e hijo pasó los 40 minutos de trayecto fortaleciendo su delirio compartido. Thomas agarró el volante de cuero, pronunciando un monólogo ensayado sobre la importancia de proteger la reputación de la familia Marigold. Se convencieron de que yo estaba ejecutando un truco patético y desesperado. Me imaginaron colándome en el lugar a través de un ascensor de servicio, quizás con un vestido de rebajas, fingiendo relacionarme con la élite tecnológica. Planearon su intervención con la precisión de un ataque militar. Thomas planeaba agarrarme del brazo, arrastrarme hacia el guardarropa y meterme silenciosamente en un taxi que esperaba antes de que nadie con una cámara notara mi presencia. Carter tenía la intención de acorralar a los editores de la revista, mostrar sus credenciales del bufete y amenazar con una extensa demanda por difamación si se atrevían a imprimir mi nombre. Estaban marchando hacia una fortaleza fuertemente fortificada de éxito genuino, llevando nada más que las armas huecas de su propia arrogancia. La gala se celebraba en el gran salón de baile de un histórico hotel del centro. El lugar irradiaba una abrumadora opulencia sensorial. Altos techos abovedados presentaban intrincados detalles en pan de oro, reflejando la luz de una docena de candelabros de cristal en cascada. El aire vibraba con el sofisticado murmullo de capitalistas de riesgo cerrando tratos por la puerta de atrás y periodistas asegurando entrevistas exclusivas. Camareros con uniformes impecables circulaban entre la multitud, equilibrando bandejas de plata llenas de copas de champán de cristal y delicados entremeses. Un cuarteto de cuerda posicionado en una plataforma elevada de terciopelo interpretaba versiones clásicas de canciones pop modernas, proporcionando un elegante telón de fondo para el networking de alto nivel. Thomas y Carter entregaron el sedán alquilado al aparcacoches, pisando la alfombra carmesí que conducía a la gran entrada. Se acercaron al control de seguridad principal, mostrando sus pases VIP prestados con una confianza exagerada. El personal de seguridad escaneó los códigos de barras, asintió secamente y se apartó. Thomas ajustó su postura, inflando el pecho al cruzar el umbral. Sintió una profunda sensación de validación, asumiendo que pertenecía naturalmente entre los multimillonarios y pioneros de la industria. Recorrió con la mirada la brillante sala, evaluando a los asistentes a través de su estrecha lente suburbana. Inmediatamente comenzaron su cacería. No miraron hacia el centro de la sala, donde los fundadores prominentes y los principales inversores se reunían. Pasaron de largo el escenario principal iluminado y el corral de prensa designado. En su lugar, escudriñaron las sombras. Revisaron los rincones oscuros cerca de las puertas de la cocina, las áreas de descanso apartadas y los bares secundarios. Escrutaron los rostros del personal de catering y los coordinadores del evento, esperando encontrarme escondida detrás de una bandeja de aperitivos o encogida contra un pilar decorativo. Su sesgo inherente los dejó completamente ciegos a las verdaderas dinámicas de poder de la sala. Pasaron justo al lado de los directores ejecutivos de conglomerados tecnológicos globales, asumiendo que los jóvenes ejecutivos vestidos con ropa minimalista eran meros asistentes. Carter revisaba su teléfono cada 3 minutos, su pulgar deslizándose agresivamente por la pantalla de cristal. Se secó una fina capa de sudor de la frente, intentando enmascarar su creciente ansiedad. La escala expansiva del evento comenzaba a intimidarlo. Se dio cuenta de que las personas que estaban hombro con hombro en ese salón de baile controlaban las mismas instituciones financieras que él intentaba apaciguar desesperadamente en su bufete. Pidió un whisky doble al camarero más cercano, bebiendo el líquido de un solo trago poco elegante. Necesitaba el coraje químico para mantener su fachada. Observé toda su patética patrulla desde un punto de vista seguro. La sala verde VIP estaba situada en un balcón del entresuelo que daba directamente al gran salón de baile. El cerramiento de cristal tintado ofrecía una vista perfecta y sin obstrucciones de la multitud, mientras que hacía a los ocupantes completamente invisibles para el piso de abajo. Estaba de pie cerca del cristal sosteniendo una copa de agua mineral con gas, flanqueada por mi directora de Relaciones Públicas y mi jefe de seguridad corporativa.
Vi a mi padre chocar hombros con un prominente inversor ángel, sin ofrecer una disculpa porque estaba demasiado ocupado escaneando las salidas de emergencia en busca de su hija. Vi a mi hermano tironear de su cuello, su arrogancia segura disolviéndose firmemente en un caminar frenético e inquieto. Se veían notablemente pequeños. La imponente arquitectura del salón de baile y la pura densidad de riqueza verificable redujeron su arrogancia suburbana a una actuación sin sentido. Tomé un sorbo lento de mi agua, siguiendo los movimientos erráticos de Carter. Su visible desesperación despertó una curiosidad analítica específica en mi mente. Un abogado junior que asiste a un evento de networking debería proyectar un carisma tranquilo y calculado. Carter, sin embargo, parecía un hombre parado al borde de un acantilado escarpado, esperando una fuerte ráfaga de viento. Su pánico se sentía estructural, no meramente social. Me aparté del cristal que daba al salón de baile y dejé mi copa de cristal sobre una mesa cercana. La trampa estaba perfectamente preparada para la presentación en el escenario principal. Pero una ejecución corporativa exitosa requiere conocer cada vulnerabilidad de tu oponente. Decidí que era hora de descubrir exactamente qué escondía mi hermano, el niño de oro, debajo de su caro smoking alquilado. Me alejé del cristal tintado del balcón del entresuelo, permitiendo que las pesadas cortinas de terciopelo se cerraran. La energía vibrante y caótica del gran salón de baile de abajo se desvaneció en un zumbido apagado y sofisticado. Mi sala verde privada funcionaba como un centro de mando corporativo temporal en lugar de una simple sala de espera. Monitores brillantes se alineaban en una larga mesa de conferencias de caoba donde 3 de mis altos ejecutivos revisaban los entregables finales para nuestro próximo trimestre. Me serví un vaso de agua mineral fresca y tomé asiento junto a Marcus, mi director principal de cumplimiento. Ahora ya no era solo una aplicación de gestión de patrimonio simplificada. Estábamos expandiendo nuestra infraestructura a un ritmo impresionante. A principios de ese mes, autoricé la creación de una división subsidiaria dedicada a adquirir carteras sustanciales de deuda de consumo en dificultades. Nuestro objetivo era comprar estos pasivos tóxicos, reestructurarlos y ofrecer un perdón de préstamos legítimo a los mismos grupos demográficos que los sectores bancarios tradicionales ignoraban rutinariamente. Para ejecutar una transacción financiera de esta escala, mi firma requería una investigación rigurosa de cada entidad legal involucrada en la transferencia de activos. No construí una empresa de $1.000 millones dejando el cumplimiento al azar. Marcus me entregó una elegante tableta digital que mostraba los principales proveedores que representaban a los acreedores con sede en Chicago. Me desplacé por el registro alfabético, mi dedo trazando el texto brillante. Me detuve abruptamente. Acurrucado entre 2 conglomerados bancarios corporativos se encontraba el escudo familiar de Kensington and Lowe. Era el prestigioso bufete de abogados del centro donde mi hermano, Carter, supuestamente reinaba como un socio junior en ascenso. No delaté ni una pizca de reconocimiento personal. Toqué la pantalla, deslizando la tableta de vuelta a Marcus. Le instruí que realizara una verificación de antecedentes forense completa de cada abogado asociado con ese bufete específico antes de que firmáramos los papeles de adquisición finales. Marcus asintió, sus dedos volando sobre su teclado, iniciando nuestros algoritmos patentados de evaluación de riesgos. Asumió que esto era diligencia de vida corporativa estándar. No tenía idea de que estaba a punto de desenterrar los cimientos podridos de la jerarquía de mi familia. Mientras el software rastreaba los registros estatales, los archivos financieros y las bases de datos legales, volví hacia la ventana cubierta por cortinas. Pensé en el gran volumen de arrogancia inmerecida que Carter llevaba en su postura abajo. Recordé una húmeda tarde de verano durante mi último año de instituto. Acababa de conseguir una beca académica completa para la universidad estatal. Cuando le mostré con orgullo la carta de aceptación oficial a mi padre, apenas miró el papel. Estaba demasiado ocupado escribiendo un cuantioso cheque de matrícula para un curso de preparación de exámenes de verano que Carter ya había suspendido 2 veces. Thomas le dio una palmada en el hombro a mi hermano, asegurándole que las pruebas estandarizadas eran inherentemente defectuosas y estaban amañadas contra el genio natural. Mi carta de beca terminó enterrada bajo una pila de cupones del supermercado en la isla de la cocina. Carter aprendió muy pronto que sus profundos fracasos siempre serían fuertemente subsidiados, mientras que mis mayores triunfos siempre serían penalizados con un silencio ensordecedor. Un suave timbre del terminal del ordenador interrumpió mi tranquila reflexión.
Me di la vuelta y noté que el color desaparecía rápidamente del rostro de mi director de cumplimiento. Marcus poseía un comportamiento estoico, endurecido por años de investigar fraudes corporativos. Pero los datos que poblaban su pantalla claramente lo inquietaron. Giró su monitor hacia mí, su voz baja y cautelosa. Me informó de que el algoritmo había detectado una grave responsabilidad crítica dentro de la lista de Kensington and Lowe. Señaló con su bolígrafo un archivo digital específico que llevaba el nombre de Carter Maragall. La narrativa impecable que mi padre pasó décadas cultivando se desintegró en la pantalla brillante en meros segundos. Carter no era un litigante exitoso de alto vuelo, cerrando tratos millonarios y codeándose con la élite. Era una responsabilidad deshonrada. El Colegio de Abogados del Estado de Illinois le había suspendido silenciosamente su licencia de abogado 3 meses antes. El dossier disciplinario detallaba una secuencia de violaciones éticas profundas y asombrosas. El niño de oro había cruzado el límite legal último e irredimible. Había accedido sistemáticamente a las cuentas fiduciarias seguras de sus clientes, mezclando fondos de depósito en garantía protegidos para pagar encubiertamente una montaña paralizante de deudas de juego ilícitas. Los datos brutos pintaban una imagen patética y devastadora de un hombre ahogándose en su propia arrogancia. Carter había desarrollado una grave adicción a las apuestas deportivas en el extranjero y al póker de altas apuestas. Cuando su salario de socio junior no cubrió sus crecientes pérdidas, entró en pánico. En lugar de enfrentar las consecuencias, desvió miles de dólares de clientes vulnerables, asumiendo que podría recuperar el déficit antes de que las auditorías trimestrales descubrieran su rastro. Apostó con los medios de vida de otras personas y perdió espectacularmente. Actualmente se enfrentaba a una inminente inhabilitación y a una acusación federal si los fondos robados no se reponían antes del final del mes fiscal actual. Su carrera era un cráter humeante. El rastro forense no se detuvo en mi hermano. Nuestro software rastreó fácilmente las frenéticas inyecciones de efectivo depositadas recientemente en las cuentas corrientes congeladas de Carter. El origen de esas desesperadas líneas de vida financieras se remontaba directamente a mi padre. Thomas había obtenido silenciosamente una brutal segunda hipoteca de alto interés sobre la casa colonial suburbana en la que crecí. Drenó las últimas gotas restantes de su capital de jubilación y canalizó el dinero a su hijo criminal en un intento frenético de mantener a Carter fuera de una penitenciaría federal. El patriarca del club de campo se estaba desangrando para encubrir un delito grave. La pura y asombrosa ironía me cayó como agua helada. Los dos hombres que actualmente paseaban por el salón de baile de abajo, buscándome para proteger su impecable reputación familiar, se estaban ahogando en un mar de fraude verificado. Thomas me llamó del montón y mediocre mientras se arruinaba en secreto en sus años crepusculares para financiar un plan de malversación de fondos. Carter amenazó con demandarme por difamación mientras ocultaba activamente una licencia suspendida y una investigación criminal pendiente. Toda su existencia era una ilusión hueca y podrida, sostenida por dinero robado y delirio parental. Entraron en una fortaleza de éxito genuino vistiendo la armadura robada de los mentirosos. No sentí pena. No sentí ni una pizca de lástima por el niño de oro que finalmente se quemó las alas volando demasiado cerca de su propia arrogancia. Sentí la claridad fría e innegable de un gran maestro viendo los movimientos finales en un tablero de ajedrez. Le indiqué a Marcus que omitiera los resúmenes digitales e imprimiera el dossier disciplinario en bruto y sin censura. La pesada impresora láser en la esquina de la suite cobró vida, produciendo página tras página de pruebas innegables. Extractos bancarios, notificaciones disciplinarias y las frenéticas transferencias bancarias de la hipoteca sobreapalancada de mi padre cayeron perfectamente en la bandeja de salida. Recogí las cálidas hojas de papel, alineando los bordes con deliberada precisión. Deslicé los documentos condenatorios en una elegante carpeta de cuero con relieve, pasando la mano por el material oscuro. Llamé a Vance, mi imponente jefe de seguridad corporativa. Le entregué la carpeta, mis instrucciones nítidas e inflexibles. Le dije que mantuviera el dossier seguro y que se parara directamente a mi lado en el momento en que bajara del escenario principal y entrara en el salón privado. La trampa estaba completamente armada, cargada con la munición exacta que mi familia tan generosamente había proporcionado. Consulté el reloj de plata que descansaba en mi muñeca. Los coordinadores del evento estaban señalando la advertencia de 2 minutos para la presentación principal a través del auricular seguro. Alisé las solapas de mi traje blanco y respiré hondo y profundo.
Era hora de descorrer el telón, entrar en el foco cegador y dejar que la hija del montón se presentara formalmente al mundo. El área de bastidores del gran salón de baile se sentía como el interior presurizado de un motor de gran altitud. Estaba de pie en las pesadas sombras de las alas de terciopelo, sintiendo la débil vibración rítmica del cuarteto orquestal a través de las finas suelas de mis zapatos. Mi directora de Relaciones Públicas se acercó a mí y me dio un último y seco asentimiento antes de alisar el hombro de mi chaqueta de traje arquitectónico blanco. Susurró que la sala estaba a su capacidad legal. Con todos los principales medios de comunicación e inversores tecnológicos del Medio Oeste observando el escenario, sentí el peso de la carpeta de cuero oscuro en la mano de mi jefe de seguridad, que estaba a 2 pasos detrás de mí. Era la única armadura física que necesitaba para la noche. La música en la pista principal cambió abruptamente. El elegante cuarteto clásico se desvaneció y un pulso electrónico moderno y agudo tomó su lugar. El editor en jefe de la revista Fortune subió al podio de caoba, iluminado por un único y brillante foco que atravesaba el oscuro salón de baile. Aclaró su voz, y sus palabras amplificadas llenaron la cavernosa sala, resonando en los techos abovedados con pan de oro. Comenzó a describir la lista anual de innovadores, hablando a la multitud sobre un visionario que no siguió el tradicional camino de la Ivy League hacia el éxito. Habló de un fundador que construyó una infraestructura financiera segura en las oscuras sombras de la industria mientras otros estaban ocupados persiguiendo un estatus social hueco. Anunció al innovador mejor valorado del año. Afirmó que Ora actualmente ostentaba una valoración verificada de $850 millones. Luego pronunció el nombre que mi padre había intentado enterrar en un cubo de basura de plástico de una cocina suburbana hace 12 años. Dio la bienvenida a la fundadora y directora ejecutiva, Violet Marigold, al escenario. Salí de detrás de la pesada cortina de terciopelo. Las luces de la sala estaban atenuadas, pero el escenario estaba inundado de una luz blanca cegadora que hacía que el mundo más allá del borde de la plataforma desapareciera en una neblina borrosa. La imponente pantalla digital de alta definición detrás de mí cobró vida, mostrando mi retrato corporativo y las asombrosas cifras financieras que Sara, la periodista, había mencionado en el porche. La escala de la imagen hacía que mi silueta pareciera de 6 metros de altura. Ajusté el micrófono y miré sobre el mar de trajes oscuros y brillantes vestidos de noche. Escaneé la primera fila de la sección VIP. Esta área estaba reservada exclusivamente para los patrocinadores corporativos de más alto nivel y los socios senior de bufetes de abogados, que es exactamente como Thomas y Carter se habían abierto paso en la sala usando credenciales prestadas. Los vi al instante. Estaban de pie cerca de una ornamentada escultura de hielo decorativa, ambos sosteniendo vasos de whisky de cristal medio vacíos. Mi padre estaba a mitad de una frase, probablemente susurrando otro insulto despectivo sobre mi supuesto fraude a un donante cercano. En el momento en que mi nombre resonó por los altavoces, Thomas dejó de moverse. Miró fijamente el escenario, sus ojos abiertos y vacíos como si estuviera viendo a un fantasma materializarse frente a él. Vi cómo su mano perdía el agarre. Su pesado vaso de cristal se deslizó entre sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol blanco con un sonido que pareció tan fuerte como un disparo en la expectante sala. Un líquido oscuro salpicó sus zapatos pulidos, pero ni siquiera miró hacia abajo. El patriarca del club de campo finalmente estaba viendo la realidad que había pasado una década tratando de borrar. Carter estaba de pie directamente a su lado. Su expresión de suficiencia y arrogancia se había desintegrado por completo en una máscara de puro e inalterado shock. Su mandíbula se descolgó y su rostro se tornó del color de la ceniza húmeda. Miró de mí a la pantalla masiva que mostraba mi patrimonio neto, y luego de vuelta al podio. Parecía un hombre que acababa de ver arder en llamas toda su fraudulenta visión del mundo. El niño de oro estaba mirando a la hermana del montón, y por primera vez en su vida, no poseía palabras para usar como arma contra mí. Tomé un respiro lento y comencé mi discurso de 5 minutos. No mencioné sus nombres. No hablé de las cenas de la infancia en las que era ignorada ni de los trofeos que se desecharon para dejar espacio a sus placas de tenis. Hablé del coraje específico que se requiere para construir un imperio cuando te dicen cada día que eres mediocre. Hablé de la falacia de los prestigiosos guardianes que valoran el pedigrí por encima del rendimiento. Mantuve un contacto visual directo y penetrante con mi padre todo el tiempo. Le dije a la sala que cuando la gente te llama del montón, no están describiendo tu potencial, sino su propia imaginación limitada.
Dije que algunas personas pasan toda su vida vigilando un club mientras otras están ocupadas comprando la tierra sobre la que se asienta el club. Vi a Thomas estremecerse. Le vi apartar la mirada, incapaz de sostener mi mirada mientras las personas más poderosas de la ciudad me ofrecían una ovación de pie sostenida. El aplauso fue un muro físico de sonido que validó cada hora pasada en ese restaurante de 24 horas raspando sirope de los menús. Y cada noche que dormí en ese estudio de Silicon Valley. Salí del escenario sintiendo el calor de las luces del escenario en mi espalda. No volví a la pista principal del salón de baile. Me dirigí directamente al salón VIP privado situado detrás del escenario principal. Sabía que la presentación era solo la revelación pública. La verdadera confrontación esperaba en el pasillo. Vance, mi jefe de seguridad, se puso a mi lado, su mano descansando sobre la carpeta de cuero que contenía los secretos criminales de Carter. Me informó a través de su auricular que mi padre y mi hermano ya estaban intentando traspasar el perímetro de seguridad del salón. No venían a ofrecer un abrazo tardío o una disculpa sincera. Venían a reclamar su autoridad robada. Venían a atacar porque todavía creían que yo era la chica a la que podían castigar y silenciar. Asentí y le dije al equipo de seguridad que los dejaran entrar. Quería que tuvieran exactamente lo que venían a buscar. Quería que tuvieran una audiencia. Al entrar en el salón, el aire se sentía denso con el aroma de lirios y cera de suelo cara. Me paré junto a una mesa baja de mármol y esperé. Las pesadas puertas al final del pasillo se abrieron. Thomas y Carter marcharon hacia mí, sus rostros enrojecidos por una peligrosa mezcla de humillación y codicia. Thomas no parecía un padre orgulloso. Parecía un hombre que acababa de descubrir una bóveda oculta y estaba tratando de averiguar la combinación. Carter sudaba a través de su smoking alquilado, sus ojos moviéndose hacia las cámaras de seguridad. La hija del montón se había ido, y finalmente se enfrentaban a la mujer que poseía el suelo sobre el que estaban parados. Las pesadas puertas dobles del salón VIP se abrieron hacia adentro con un golpe sordo contra la profunda alfombra azul marino. No me di la vuelta inmediatamente. Permanecí de pie junto al ventanal del suelo al techo, observando las luces parpadeantes del horizonte de Chicago reflejadas en el cristal. El aire en la sala era fresco y llevaba el caro aroma a ozono filtrado y lirios frescos. Oí el golpe agudo y rítmico de los zapatos de mi padre, seguido del arrastre desigual y frenético de los pasos de mi hermano. No esperaron una invitación. No esperaron a que el equipo de seguridad anunciara su presencia. Entraron en el centro de la sala con la confianza inmerecida de hombres que creían que su linaje les otorgaba un asiento permanente en cualquier mesa. Thomas se detuvo a 1 metro detrás de mí. Vi su reflejo en el cristal. Se estaba ajustando los puños de su smoking vintage. Su pecho se infló como un ave de rapiña. Ya no era el hombre aturdido que había dejado caer su vaso en el suelo del salón de baile. Había pasado los últimos 20 minutos en el pasillo reconstruyendo meticulosamente su ego. Había encontrado una manera de convertir mi éxito en su logro. Le vi alisarse el pelo y aclararse la garganta con una autoridad ensayada. Él habló primero. Su voz llevaba una calidez hueca y forzada que me erizó la piel de los brazos. Me llamó Bayelit, como si hubiéramos pasado cada mañana de domingo de la última década compartiendo café en lugar de años de silencio helado. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Dijo que siempre supo que yo poseía una chispa latente de grandeza. Luego comenzó el giro. Dio un paso más cerca, su reflejo expandiéndose en la oscura ventana. Resopla afirmó que su trato duro durante mi juventud fue una estrategia pedagógica deliberada. De hecho, usó la frase motivación no convencional. Insistió en que al negarme el apoyo financiero y llamarme del montón, había forjado el coraje necesario para sobrevivir en el despiadado mundo de la tecnología. Quería ser el arquitecto principal de mi resiliencia. Sugirió que mi valoración de $800 millones era el dividendo directo de su crianza. Se quedó allí esperando que me diera la vuelta y le agradeciera por las noches frías en el restaurante y los años de ser un fantasma invisible en mi propia casa. No le ofrecí la satisfacción de una respuesta. Mantuve mi mirada fija en las luces de la ciudad. Pensé en el invierno que pasé usando zapatos con agujeros en las suelas porque tenía que elegir entre calzado nuevo y mis tarifas de alojamiento de servidor. Pensé en los boletines de vacaciones donde yo era un espacio en blanco.
Thomas intentaba colonizar mi victoria, reclamando mi independencia como su propio diseño inteligente. Fue una asombrosa muestra de flexibilidad narcisista. Era un hombre que podía mirar una montaña que yo escalé sola y decirles a todos que él proporcionó el oxígeno. La tensión atmosférica en la sala cambió cuando Carter finalmente rompió su silencio. A mi hermano no le interesaban los orígenes filosóficos de mi éxito. Vibraba con una energía cinética cruda que bordeaba la histeria. Empujó a nuestro padre y se interpuso en mi línea de visión. El pulido niño de oro que solía dominar cada sala con una sonrisa de suficiencia se había ido. En su lugar había un hombre con el sudor empapando el cuello de su camisa y unos ojos que se dirigían hacia la puerta como si esperara que un escuadrón de agentes federales irrumpiera en cualquier segundo. Le temblaban tanto las manos que tuvo que meterlas en los bolsillos de sus pantalones de smoking. No se molestó con la narrativa del amor duro. Me dijo que dejara el acto. Me acusó de ser una acaparadora egoísta de recursos. Confesó que estaba en una situación que requería una liquidez inmediata y total. Admitió que sus deudas de juego habían llegado a un punto de ruptura. Reveló que debía $400,000 a un grupo de acreedores en el extranjero a los que no les importaban sus credenciales de bufete ni el nombre de Maragall. Me dijo que había usado fondos de clientes para mantenerse a flote y que la auditoría de cumplimiento del bufete estaba programada para el lunes por la mañana. Tenía precisamente 48 horas para reponer el capital robado, o se enfrentaría a una acusación penal por malversación de fondos. Exigió que le extendiera un cheque. Dijo que para alguien con mi patrimonio neto, $400,000 era un error de redondeo privado. Afirmó que, como yo había usado la dirección de la casa familiar para registrar mi primer negocio, tenía una obligación moral y legal de proteger a la familia de un escándalo público. Usó la palabra lealtad como si fuera una nota de rescate. Insistió en que mi éxito era un activo familiar y que él tenía derecho a una parte para salvar su vida. De hecho, me miró y dijo que se lo debía por los años que pasó siendo el hijo perfecto mientras yo estaba en el oeste siendo una decepción. Finalmente me aparté de la ventana. El movimiento fue lento y deliberado. Miré a mi hermano, su rostro contorsionado por una mezcla de codicia depredadora y terror absoluto. Él era el chico al que se le había entregado todo en bandeja de plata, y había logrado convertirlo todo en una ruina humeante. Había jugado con las vidas de otras personas, y ahora quería que yo pagara por el privilegio de su criminalidad. Thomas intervino de nuevo, su voz perdiendo su calidez forzada y adoptando el filo agudo de una orden. Me dijo que Carter tenía razón. Dijo que un Maragall en prisión sería una mancha para el imperio que yo estaba construyendo. Sugirió que si quería seguir en la portada de la revista Fortune, necesitaba asegurarme de que los problemas legales de mi hermano desaparecieran silenciosamente. Eran un equipo de buitres de pie en una sala a la que no habían sido invitados, exigiendo un festín que no se habían ganado. Los miré a los dos, de pie bajo el candelabro de cristal del salón privado. El silencio entre nosotros era pesado y total. No busqué mi chequera. No ofrecí ni una sola palabra de consuelo. Sentí la presencia de Vance, mi jefe de seguridad, de pie detrás de mí. Sabía que en su mano sostenía la carpeta de cuero que contenía la prueba verificada de cada mentira que estaban contando en ese momento. El niño de oro pedía un rescate, y el patriarca exigía un dividendo. Asumieron que yo seguía siendo la hija del montón a la que podían intimidar hasta la sumisión. No tenían idea de que estaba a punto de mostrarles exactamente lo que sucede cuando intentas chantajear a una mujer que construye sus propios cimientos. El conflicto en la sala ya no era sobre el pasado, ni los trofeos, ni el restaurante. Se trataba de supervivencia. Carter dio un paso hacia mí, su voz bajando a un gruñido bajo y amenazante. Me dijo que si no le ayudaba, haría de su misión destruir mi reputación. Prometió decirle a cada periodista de la ciudad que yo era una fraude que construyó mi empresa con ideas robadas. Estaba acorralado, y estaba listo para quemar la casa con ambos dentro. Le observé respirar, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Estaba esperando que me quebrara. Estaba esperando que la hija del montón cediera. Simplemente le hice una señal a Vance para que se adelantara. La verdadera ejecución estaba a punto de comenzar. Me paré en el centro del salón privado y permití que el silencio se espesara hasta que se sintió como un peso físico en la habitación.
Miré a los dos hombres que estaban ante mí y sentí una claridad fría y cristalina que barrió los últimos vestigios de mi necesidad infantil de su aprobación. Carter se inclinaba hacia mí, su respiración pesada y entrecortada, sus ojos brillando con una intensidad depredadora y desesperada. Ya no era el pulido niño de oro que presidía en el club de campo. Era un hombre parado en un precipicio que se estrechaba, buscando a alguien a quien empujar al abismo para poder volver a subir. Thomas estaba un poco detrás de él, su mandíbula apretada en esa línea rígida y familiar de autoridad inmerecida, sus brazos cruzados sobre el pecho como si todavía fuera el juez presidente de mi vida. Carter me dedicó una mueca de desprecio y se secó una gota de sudor de la sien con el dorso de la mano. Me dijo que su paciencia había llegado a su límite final. Se acercó más, su voz bajando a un siseo bajo y vibrante que resonó en las paredes de mármol. Me recordó que los documentos fundacionales de Ora estaban registrados usando la dirección de su casa de la infancia. Afirmó que ya había consultado con un socio principal de litigios de su bufete y que estaban preparados para argumentar en un tribunal de Delaware que la familia tenía derecho legal a una participación del 50% en mi propiedad intelectual. Lo llamó una reclamación de capital de sudor. Amenazó con presentar una orden judicial de emergencia el lunes por la mañana que bloquearía mis activos durante años y descarrilaría efectivamente mi inminente oferta pública inicial. Prometió arrastrar mi nombre por el fango hasta que la industria tecnológica me viera como una fraude que desvió recursos de su familia para construir una fortuna privada. Thomas intervino, su voz llevando ese mismo barítono despectivo que usaba cuando me decía que las cosas complejas no eran realmente mi área. Me dijo que dejara de ser difícil y que actuara como un miembro de la familia Maragall. Insistió en que si extendía el cheque de $400,000 en ese momento, podríamos dejar atrás este desafortunado malentendido y avanzar como un frente unido. Sugirió que, como multimillonaria, debería estar agradecida por la oportunidad de proteger el nombre de la familia de la vergüenza de un escándalo público. Habló como si me estuviera ofreciendo un acuerdo misericordioso en lugar de exigir un rescate por mi propio trabajo duro. Pensé en los años que pasé haciéndome más pequeña para que ellos pudieran sentirse más grandes. Recordé las mesas de comedor donde mi voz era un espacio en blanco y los trofeos que se descartaron porque no encajaban en la estrecha definición de éxito de mi padre. Miré a Thomas y me di cuenta de que todavía me veía como un recurso que gestionar en lugar de una hija a la que respetar. Había pasado 18 años entrenándome para creer que yo era del montón. Y ahora, intentaba aprovechar ese entrenamiento para intimidarme y obligarme a subsidiar la incompetencia criminal de su hijo. Asumió que, por ser mujer, valoraría la paz familiar por encima de la lógica financiera. No busqué una chequera. No ofrecí ni una sola palabra de negociación. Simplemente giré ligeramente la cabeza y le hice una señal avance, que estaba de pie como un centinela de piedra junto a las pesadas puertas de caoba. Mi jefe de seguridad se adelantó, sus movimientos silenciosos y precisos. En su mano, sostenía la elegante carpeta de cuero con relieve que Marcus había preparado en la sala verde. No me la entregó a mí. La extendió hacia Carter. Carter arrebató la carpeta, sus dedos temblando con una codicia frenética. Probablemente asumió que era el acuerdo de transferencia firmado que había exigido. Comenzó a esbozar una sonrisa de suficiencia y triunfo, mirando a nuestro padre como para señalar su victoria. Pero cuando abrió la cubierta y vio la primera página, la sonrisa no solo se desvaneció. Se desintegró. Los documentos de adentro no eran un acuerdo. Eran un registro quirúrgico de su propia ruina. Había usado los mismos algoritmos que mi padre llamaba un pasatiempo tonto para rastrear cada céntimo que había fluido por las cuentas de mi hermano. La carpeta contenía el dossier verificado del Colegio de Abogados del Estado sobre la suspensión de su licencia. Contenía las copias de los fondos fiduciarios de clientes mezclados y los libros de contabilidad específicos de los sindicatos de juego en el extranjero que lo estaban persiguiendo actualmente. Incluso incluía los registros detallados de la segunda hipoteca que Thomas había sacado para financiar ciegamente este desastre. Vi a Carter escanear las páginas, su rostro poniéndose del color de la ceniza. El socio junior arrogante y seguro de sí mismo se evaporó justo delante de nosotros. Su postura se desplomó y sus hombros se encogieron hacia sus orejas como si intentara desaparecer. Pasaba las páginas cada vez más rápido, su respiración convirtiéndose en una serie de jadeos agudos y superficiales.
Miró los extractos bancarios que probaban que yo sabía exactamente cuánto había robado y exactamente a dónde había ido el dinero. Se dio cuenta de que la hermana del montón de la que se había burlado durante una década no solo era exitosa. Era su juez y su jurado. Thomas se adelantó y le arrebató la carpeta de las manos temblorosas de Carter. Exigió saber qué estaba tratando de hacer. Pero a medida que sus ojos recorrían los mismos hechos fríos y duros, cayó en un silencio aterradoramente absoluto. Vio su propia firma en los documentos de la hipoteca que había ocultado al mundo. Vio la prueba de que su niño de oro era un malversador que se enfrentaba a una acusación federal. La audiencia que había reunido abajo para su propia actuación ya no estaba de su lado, y supo que la máscara finalmente se había roto. Me mantuve firme y miré directamente a mi padre. Le dije que no construí mi imperio con el permiso de hombres como él. Le expliqué que ahora se construyó sobre datos verificados y que los datos de esa carpeta eran lo único que importaba. Ahora, le dije a Carter que si siquiera susurraba la palabra demanda, entregaría todo ese dossier al fiscal federal el lunes por la mañana antes de que las puertas del juzgado se abrieran. Dejé claro que no era su red de seguridad y que no sería su cajero automático. Yo era la persona que tenía los recibos de cada mentira que había contado. El silencio en el salón era absoluto. Mi madre, Diane, había aparecido en la puerta, su rostro mojado de lágrimas, sus manos temblando mientras observaba el colapso final de la jerarquía que había defendido durante 35 años. Miró a mi padre y luego a mí, y por primera vez en mi vida, no tuvo un comentario despectivo ni una crítica aguda. Miró a la hija a la que había llamado inútil para nada y vio a una mujer que finalmente había encontrado los papeles para demostrar que era suficiente. Vi a Carter dejar caer la carpeta al suelo, las páginas esparciéndose por la alfombra azul marino como hojas de otoño. Me miró con una mezcla de odio y terror puro y genuino. Se dio cuenta de que su trono de oro se había ido, y la casa en la que creció estaba construida sobre una base de deuda que ahora yo controlaba. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera pronunciar otra palabra desesperada, las pesadas puertas se abrieron una vez más. Un socio gerente senior del bufete de abogados de Carter que había estado asistiendo a la gala entró en la sala. Vio los documentos disciplinarios esparcidos por el suelo. Vio el rostro ceniciento de Carter, y me vio a mí. El jaque mate final ya no era una amenaza. Era una realidad entrando por la puerta. Soy Violet Marigold, y quería que mi familia supiera que la hija del montón no solo sobrevive, sino que guarda los recibos. La lección profunda y transformadora aprendida de la historia de Violet Marigold, quien fue constantemente menospreciada y desestimada por su padre como solo del montón y mediocre mientras él favorecía cruelmente a su hermano y descartaba su potencial. Es que el verdadero valor y el legado último de una persona nunca se determinan por las percepciones de mente estrecha o las etiquetas crueles de miembros tóxicos de la familia que confunden la resiliencia silenciosa con una falta de ambición. En cambio, se forjan a través de la búsqueda incesante e independiente de los propios objetivos, incluso cuando las personas que deberían protegerte intentan sabotear tu futuro, robar tu herencia y silenciar tu voz. Esto ilustra que mientras un niño de oro, como su hermano, puede desviar inmensos recursos familiares y devoción parental para mantener una fachada fraudulenta de éxito mientras se ahoga en secreto en violaciones éticas, deudas de juego y ruina financiera. Una hija subestimada puede construir un imperio multimillonario en las sombras del abandono. Eventualmente, puede poseer los recibos legales irrefutables que desmantelan el reino de mentiras prestado de los padres. Esto demuestra que la recompensa más satisfactoria no proviene de la venganza mezquina, sino de la claridad fría e innegable de los hechos y documentos legales que quitan las máscaras de los narcisistas frente a la misma audiencia que desesperadamente buscaban impresionar. Así que, si actualmente estás navegando por un mundo que se niega a ver tu brillantez, recuerda que eres suficiente. Tu trabajo duro tiene valor, y tu punto de partida nunca dicta tu línea de meta.